Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Capítulo 10. Amén. Y vamos a ver del verso 6. Amén. Amén. Leemos todos juntos. Amén. Dice la bendita palabra para honra del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios, Rey y Soberano. Amén. Pues nuestro tema va a ser, mis hermanos, la obediencia al Evangelio, parte 2. Amén. Ayer vimos la obediencia al Evangelio. Amén. Y pensé que a lo mejor ahí terminábamos, ¿verdad? Pero el Señor le plació bien que nosotros profundicemos y ampliemos más. Amén. Así que ahí está el Señor. El Señor es bueno. Él nos quiere enriquecer con su palabra. Así es que si alguien quiere ser rico, pues venga al Señor, ¿verdad? Para que esté ricamente. Amén. Muy bien. Dijimos ayer, precisamente, nuestro tema, la obediencia al Evangelio. La obediencia al Evangelio es que cuando tú crees el Evangelio y tú tienes fe en el Evangelio, como lo dice aquí esta palabra, el Evangelio mismo te provoca algo en tu corazón. Al entender lo que es el Evangelio, al entender por el Espíritu lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, solo eso provoca algo en tu corazón. Y lo primero es que te provoca el Evangelio es el arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces, cuando tú entiendes el Evangelio y estás mirando el Evangelio, eso es suficiente. El Evangelio como que te mandara dentro de ti, como que te mandara a ya no querer pecar. Y eso te provoca dentro de ti una conversión, que es el deseo de ya no pecar. Y la obediencia al Evangelio es que tú obedeces eso. Obedeces al sentir y al deseo inspirado por el Evangelio de ya no pecar y de ya convertirte para Dios. Entonces dijimos
que la obediencia al Evangelio también es que el mismo Evangelio, meditando el Evangelio te produce el deseo de bautizarte. Y dijimos que obedecer al Evangelio es que lo haces. Yo me bautizo porque entendiendo el Evangelio, ahí está. Dijéramos de esta manera que eso pareciera que es el Espíritu Santo. Parece que eres el Espíritu Santo el que te va a bautizar. Y yo digo que no. Aunque sí el Espíritu Santo es el que hace toda la obra, pero en esta ocasión hemos entendido que no viene el Espíritu Santo sino después de que cree en el Evangelio y se bautiza. Ajá. Cuando vemos el eunuco, que él anheló ser bautizado, el Espíritu Santo no le dijo bautízate, porque el Espíritu Santo todavía no venía al eunuco. Sin embargo, el Espíritu Santo andaba con el predicador, que era Felipe, y Felipe le dijo, júntate ese carro, y Felipe al acercarse al carro estaba obedeciendo al Espíritu. Pero cuando Felipe dice, aquí hay agua, aquí pide que yo sea bautizado, él obedecía al Evangelio. Ajá. Cuando no entendemos eso, hermano, a veces nos metemos en un lío. Hay personas que dicen, es que yo siento, pastor, de que ya es mi tiempo de bautizarme. Y a veces uno, si no discierne, dice, ay no, pues es que el Espíritu se lo está poniendo. Ya tiene que estar bien y lo bautiza y todo, se bautiza, viene un cultito y no vuelve más. Entonces ahí ni obedeció al Evangelio, ni fue el Espíritu Santo que se lo dijo, sino fue emocionado. Emocionado porque, pues, vio que la gente se bautiza. Emocionado porque vio a toda la gente vestidito de blanco. Y emocionado porque, pues, oye testimonios de qué se siente el bautismo. Entonces, se emocionó. Pero ni el Espíritu se lo dijo y ni está obedeciendo al Evangelio. Amén. Ahora bien, entonces nos lo vemos. Y vimos que el Evangelio no solamente hace eso, sino el Evangelio te separa. Porque el Evangelio para mí es el verso que dijo Jesús, que es la espada. Vine a traer espada. Y por causa de mí y el Evangelio estarán divididos hasta en una familia, donde hay 5, 3 contra 2, 2 contra 3. Porque traje espada, no crean que no vine a traer paz, sino espada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El Evangelio te provoca aquí, dijimos, el deseo de ser santo. Y el Evangelio dentro de ti es como que tú estás viendo lo inmundo, el mundo, el pecado. Y como que el Evangelio te trae la mente decir, ya todo lo que Cristo pagó por mí, yo creo que no es bueno que esté yo aquí. Si ya Cristo pagó por mí, para que yo sea santo y ya no esté yo en la inmundicia, ¿qué hago yo aquí? Entonces dijimos que obedecer al Evangelio es obedecer lo que el Evangelio te provoca. Apartarte del mundo, apartarte del sistema, apartarte del pecado, apartarte de los vicios, de la política, de la religión, apartarte de la televisión, de las películas, de la música. Todo eso, el Evangelio te inspira a dejar todo eso. Hoy en día hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no se apartan, no se separan del mundo, de ciertos vicios, de ciertos pecados que ya son una práctica. Y aunque tienen el Espíritu Santo, aunque son unas buenas personas que sinceramente se alaban y buscan a Dios, pero que ciertas cosas no las pueden dejar ni con el Espíritu Santo. Y no digo que el Espíritu Santo no les pueda quitar eso, porque el Espíritu Santo lo que hace es que Él es el que desmancha. Entonces, ¿dónde está el fallo ahí? Si el Espíritu Santo está en una persona, porque la persona
no solo no puede dejar ciertas cosas, vicios, sino que tuerce la palabra para defenderlo. O el otro tuerce la palabra y cuando usted le dice que eso está mal, hasta se enoja y defiende lo que quizás para otros dicen claramente el Espíritu Santo me lo quitó. Entonces, yo creo que si esas personas no pueden cambiar, a pesar de que oran y dicen que sienten y tienen el Espíritu Santo, es porque no están meditando en el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra que nos santifica. Significa que nos separa. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo aquí la televisión y hay mis 4 horas perdiendo tiempo en televisión y pongo aquí el Evangelio, entonces meditando en el Evangelio dije, Señor, no es justo que tú pagaste un alto precio, tú derramaste tu sangre para que yo esté perdiendo mi tiempo en 4 horas de televisión. Eso hace el Evangelio. Pero si ya no medito en el Evangelio, hasta con el Espíritu Santo dice uno, no, yo no, a mí el Espíritu no me ha dicho nada. El que usted exagera, eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso es pecado. Digo pecado, eso es extremismo. No, nada, no está que el Espíritu Santo no me lo diga. Pero tiene el Espíritu Santo siquiera. Sí, lo tengo. Muy bien. No, es que ustedes exageran. Ya están perdiendo el tiempo, cristianamente. Perdiendo el tiempo en la televisión. O luego el otro, como el caso del arbolito de Navidad. Hay mucha gente cristiana que sí ama al Señor y que sí quiere al Señor y que sí es sincero su arrepentimiento de pecado. Pero cuando uno le dice el arbolito no es de Dios, es un culto a Baal, y les cuento uno la historia, checa, con toda su sinceridad, con toda su entrega, con toda su búsqueda de Dios, pero defiende el arbolito. Y hasta usan los textos bíblicos ahí. Y a veces los cristianos parecen los católicos romanos, que usan la palabra para disfrazar ese culto a Baal. Y han cristianizado el culto a Baal con el nacimiento de Cristo. Entonces uno dice, pero oye, el cristiano, ¿por qué se ofende y defiende el arbolito como si le fueran a quitar algo precioso? ¿Pero por qué? Porque no está meditando en el Evangelio. Porque cuando medita el Evangelio y entiende lo que es el Evangelio, entonces dice, pues ese arbolito será bueno o no será malo, pues el asunto que ni me hace bien. Y al contrario, gasto por una ilusión nada más. Quiero ilusionar Biblia, quiero ilusionar lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años. Entonces cuando entiende el Evangelio por alto, precioso, de alto valor, alto precio, dice, un árbol no va a ser el motivo para que yo no obedezca al Evangelio. Entonces, cuando entiende el Evangelio por alto y sublime, el árbol sale volando de la casa. No, pero que es una tradición en el país, una costumbre. Pues el Evangelio rompe tradiciones y costumbres, porque no hay nada más valioso sino que el Evangelio. Y ese es el Evangelio que santifica. Entonces dijimos que la obediencia al Evangelio es precisamente poner atención en el Evangelio y estar atento a lo que el Evangelio te provoca aquí adentro, en el corazón, y obedecerlo. Entonces, es el Espíritu Santo el que te ayuda cuando tú quieres dejar las cosas por el Evangelio. Si el Espíritu Santo no te ayuda es porque tú no lo quieres hacer por el Evangelio. Quiere decir que el Evangelio es importante para ti, pero hay otra cosa importante. El Evangelio es de mucho valor, pero tienes otra cosa de valor. Hay una competitividad. Y entonces el Espíritu Santo no se mueve. Amén, porque el Espíritu Santo está dispuesto a moverse cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por el Evangelio y por Cristo. Como dice Cristo, el que deje a padre y a madre, a hermano, esposa, a hijos, a bienes, tierras, por causa de mí y del Evangelio. Entonces quiere decir que el Evangelio nos lleva a dejarlo todo y vale la pena. Amén, mis hermanos. Amén. Muy bien. Entonces dijimos que hay que estar atentos al Evangelio y atentos a lo que te provoca aquí. Y te das cuenta que entonces tú dices, no es justo que si el Señor murió en la cruz
hizo todo esto y pasó todo esto, no es justo que yo ande yo pecando. Entonces tú obedeces al Evangelio. Espíritu Santo, si Cristo murió y pagó todo eso para que yo sea salvo, líbrame de no volverme a esclavizar en el pecado. Entonces ahí se llama obedecer al Evangelio. Entonces el Espíritu te libra, te ayuda, porque quieres obedecer al Evangelio. ¿Amén? Muy bien, eso es un repaso. Pero hoy leímos algo muy importante en esta escritura. Cuando nosotros leímos toda esta porción, es un manualito más o menos de cómo conseguir la salvación. Y Pablo nos dice, no digas en tu corazón, Dios está muy lejos, para que me salve. No. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, es de ahí donde se saca la oración del pecador. Pero eso de confesar con la boca de que Jesús es el Señor, no es esa oracioncita. Es cuando con tu boca declaras lo que está en tu corazón. Estoy harto de mí, de ser yo, de planear yo, de intentar yo, y ya no puedo más porque yo solo fracaso, yo solamente no me salen las cosas. Señor, sé tú el Señor de mi vida, me sujeto a ti, te entrego mi vida y no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero eso cuando es con verdad, convencido, persuadido, entonces ahí llega la salvación. No es la confesioncita que el pobre pecador no sabe ni qué está diciendo porque está repitiendo lo que otro dice. No, hermano. Esto es así. Y creyere en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque dijimos que el fin de la fe o del Evangelio es la resurrección. Por eso ya Pablo, si tú no crees que hay resurrección, entonces es en vano todo. Es en vano que prediquemos, es en vano que tú estés aquí. Entonces todavía estás en pecados y somos mentirosos. ¿Por qué? Porque el fin es que Él resucitó. Amén. Y lo añade, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué quiere decir aquí en esto? No es que usted agarra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí va otra vez la oración de pecador. No. Quiere decir que tú confiesas a Cristo lo que tú crees en tu corazón. Entonces, yo no puedo saber que tú crees en tu corazón. Yo no te puedo hacer repetir una oración. Y menos que tú hables palabras que ni siquiera sabes qué significa. Por eso cuando dice, invoquen el nombre del Señor, que añade claramente, dice, porque con el corazón de creer. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es rico, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, eso que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confía para salvación, es invocar. Y quiere decir que una persona no tiene que hacer una oración aprendida, formulada, repetida, sino la persona tiene que oír el Evangelio y confesar lo que cree, invocando el nombre del Señor. O sea, tiene que decir que la persona, con su propia convicción, tiene que pedirle al Señor que le salve, pero de acuerdo a lo que cree, no lo que yo le haga repetir, porque muchos la agarran por ese lado. Entonces se dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo, mis hermanos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del bendito Evangelio, porque inmediatamente nos dice ahí, amén, netamente dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Esa palabra invocar
es que cuando una persona cree el Evangelio de todo corazón, cree que es un pecador y que necesita salvación, y te pregunta a ti que predicaste el Evangelio, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tu deber es decirle: arrepiéntete, conviértete, invoca el nombre del Señor para que te lave de tus pecados y bautízate. O sea, ya vio que es un proceso. Le dijeron Israel a Pedro: varones, ¿qué haremos? Pedro no le dijo: inclinen su cabeza y repitan esta oración. No le dijo. Les dijo: arrepiéntanse y bautícense. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Más que una confesión, es una acción de fe. Por eso el bautismo es la acción de fe. Por eso el bautismo es la obediencia al Evangelio. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Glorioso el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Amén. Entonces, invocar no es repetir lo que otro me dice. Invocar es confesar lo que yo he creído de acuerdo a lo que he escuchado. Amén. Y yo les digo un ejemplito. Digo, este es un ejemplo, pero te tiene que nacer. Tú lo tienes que pedir por ti mismo, pero este es un ejemplo para que tengas una idea, porque la razón no capta lo que se mueve aquí a veces. Jesús, salva mi alma del pecado y del infierno. Te entrego mi vida. No, de aquí para adelante yo quiero que tú me gobiernes. No quiero que se haga más mi voluntad en mi vida, sino la tuya. Dirige mi vida. Ven y vive en mí. Quiero sentirte, quiero conocerte. Pero eso es una idea. Pero la persona lo tiene que pedir con convicción, anhelándolo. Porque miren, hay muchas personas que sí lo anhelan. Porque como lo oyen y se oye bonito, imagina, el predicador me dice que se siente bonito, que el Espíritu Santo te habla, que el Espíritu Santo te guía y que ya te sientes libre de pecado y te sientes bien lindo, ligero y todo. Pues claro que me emociona y sinceramente sí quiero eso. Pero no estoy convencido del Evangelio, no estoy convencido de que mi vida la dirija a Él, y no estoy bien convencido de entregarle mi vida, porque yo quiero seguir haciendo lo que quiero. Entonces, aunque haga sus oraciones, jamás Dios le va a salvar. Es algo muy importante, hermano. Me acuerdo que una hermanita me dijo: ¿y qué hago, hermano? Hermano, me sentía con la tentación, pues vente, vamos a orar, repite conmigo, porque esa era la costumbre. Pero me esforcé a lo que el Señor nos ha enseñado, y era la primera vez que yo iba a predicar, bueno, que yo le predicaba a alguien así, porque pues antes estábamos acostumbrados: venga, vamos a una oración de fe, y hasta ahorita ni han venido ni a la iglesia muchos se han bautizado, y como en el catolicismo ya cumplieron y se desaparecen, ni salvos son, pues ya están bautizados. Yo aprendí, hermano, Dios me habló a través de un siervo, que solo hemos remojado muchos pecadores. No los hemos bautizado, los hemos remojado a los pecadores. Porque el que se bautiza sin creer en el Evangelio es remojar un pecador. Hermano, yo dije: Dios mío, ¿cuántos hemos bautizado solo para remojarlos? Y ellos creen que ya por bauticito ya están listos. No, hermano. Yo voy a tener que emprender una campaña de ir a buscar a todos los que hemos bautizado. Algunos para restaurarlos y que sigan en su camino de fe, y a otros para decirle que solo estaban remojados, que ni se engañen que son salvos, que se arrepientan de verdad. Bueno, y pues ahí, para que no se me vayan a enojar, voy a llevar al hermano Ismael conmigo para que me apoye, el hermano Ojera. Así yo predico, y si se enojan, los pongo al frente. Amén. Gana, hermano, sean mis escuderos ahorita. Pues sí, hermano, no es emocionarse, yo quiero sentir eso. No, pues, si tú quieres sentir eso, ni sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo? Arrepentirse de verdad. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no pueden creer si no entienden. Esa palabra oído es que entiendan de qué se trata el Evangelio. Y ¿cómo oirán sin haber quien les predique?
sea, que aquí no se trata, yo creo en Dios y yo creo que soy salvo porque sé que Dios es bueno. No, venga para acá, le voy a echar una predicada primero. No salga con que cree en Dios. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. O sea, a fuerza Dios envía. Id y predicar el evangelio. Y añade, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Esa palabra buena nueva es el evangelio. Entonces dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos ¿qué? Obedecieron al evangelio. Y ahí está el punto. Ayer hablábamos de lo que el evangelio te provoca y te lleva a ti a obedecerlo. Pero ahora vamos a ver en esa segunda parte qué pasa con los que no obedecen el evangelio. No todos obedecieron el evangelio. Quiere decir que muchos sí oyeron el evangelio, lo entendieron, pero no lo obedecieron. Por eso Jesús fue bien claro: el que crea el evangelio y lo obedezca, se bautice, este será salvo. Mas el que no, será condenado. Entonces, no obedecer el evangelio es cuando hay personas que oyen el evangelio y lo saben y lo entienden, pero dicen, pero todavía no me quiero bautizar. ¿Por qué no te quieres bautizar? No, porque yo siento que el bautismo ya es algo más grande, ya es como meterse más con Dios, es como ya comprometerse más, como tomar en serio las cosas. Entonces no está tomando en serio lo que está oyendo. Y ahí, no, es que ya eso es compromiso, ya es compromiso. Entonces quieres ser salvo y sin tener compromiso. Es como el joven rico que dice, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Primero, corregimos esa actitud tuya. Me quieres impresionar. Y hay muchos hermanos que nos quieren impresionar. Ay, sí, hermana, qué bueno que vino. Es más, usted es la respuesta a mi oración. Le invito al culto. O sea, todo estaba bien en que vino. ¿Para qué me invita al culto? Bien. Entonces, ¿qué haré para tener la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Pues por eso yo los he guardado desde mi juventud. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Soy muy rico. Y se fue. ¿Qué quiere decir? Que sí quería la vida eterna, pero no quería ¿qué? Compromiso. No quería pagar el precio de la salvación. Y muchos por eso no obedecen al evangelio, porque no quieren compromisos. No obedecen al evangelio porque no quieren meterse bien con Dios. Quieren seguir creyendo de lejitos. Y aquí por eso dice Isaías, y Pablo toma esa palabra, mas no todos obedecieron el evangelio. Entonces, si hoy en día, hermano, vemos cristianos que dicen que son cristianos, que se congregan, que van al culto, que cantan, alaban, adoran, escuchan palabra, leen la Biblia y enseñan la Biblia y hacen reuniones cristianas, pero no dejan el mundo, no dejan el pecado, no dejan los vicios, no dejan la televisión, no dejan las películas mundanas, no dejan la música mundana, no dejan la actitud religiosa, no dejan que andan ahí de políticos haciendo plantones, es porque no están obedeciendo al evangelio, no están viviendo una vida conforme a la vocación para la cual fueron llamados.
La señal es que no están obedeciendo al Evangelio. Porque el Evangelio es para santificar a un pueblo, para que se cumpla de que sean santos, porque el que murió, el que nos llamó, el que nos creó es santo. Entonces esta gente no entiende. Esta gente quiere la salvación, pero quiere andar allí, en el lodo del pecado, en el pantano del mundo, pero quieren ser salvos. Entonces, hermano, no obedecen al Evangelio. Y esto es algo muy peligroso, hermanos, porque sabe que cuando usted platica con ellos, ellos te dicen, sí, yo sé que estamos mal. O sea, usted platica con ellos y le dice, mira, hermano, es que sí, sabemos, yo sé que estoy mal, o sabemos que estamos mal, pero pues ahora sí, como dice la palabra de Dios, por ahí dicen, no queremos entender. No, hermano, dijera Josué Irión, si yo fuera Dios lo mato ahí. Quiere decir que no les satisface lo que Cristo hizo. Quiere decir que no les llena lo que Cristo hizo. Cuando una persona no quiere dejar ese mentado arbolito de Navidad, esas pachangas navideñas disfrazadas, ese mentado 14 de febrero disfrazado con Biblia, ese mentado Semana Santa disfrazada con Biblia y todo, cuando uno quiere dejar ese mentado Halloween y ahora le meten Halloween, cuando no quieren dejar esas artimañas de Satanás, esas obras infructuosas que tienen nuestros niños, vistiéndolo de superhéroes, de la Mujer Maravilla, de Spider-Man, de el hombre increíble, qué sé yo. Eso quiere decir que el Evangelio no les satisface, no les llena, no es la plenitud. Yo no me imagino los niños de la iglesia primitiva, ahí disfrazadito el niño de Frankenstein, o la niña disfrazada de alguna de esos personajes, la Mujer Biónica, la Mujer Maravilla. Yo no me cabe una iglesia santa que era el ejemplo y el modelo de la iglesia de los últimos tiempos. Yo no me cabe que así estuvieran ellos. Lo que dijera Pedro, vamos a traer al joven Esteban, porque el joven Esteban tiene un propósito, va a ser profeta, va a ser un predicador, y pues para traerlo al joven, pues hay que traer música rap, porque si no, tú sabes, estamos en otra onda, y los jóvenes hay que comprenderlos. Yo no creo que, mano, hoy en día hemos metido tanta artimaña por no obedecer el Evangelio, y al no obedecer el Evangelio no hay unción, no hay poder, y hemos suplantado la unción y el poder y la gracia para saber hablarle al joven, para saber hablarle a la niña, para saber hablarle al viejito. Hemos suplantado eso con tantas cosas mundanas, y así como el mundo ha entrado a la iglesia, y la iglesia parece que es santa, pero no es santa. Y solo se imagina, se ilusiona con versos bíblicos que es santa. Pero así eso está pasando por no obedecer al Evangelio. Yo me acuerdo que, vamos a hablar un poquito del árbol navideño. Para empezar, nosotros éramos re lindos, hermanos, creyentes del árbol navideño. Eso sí, hermano. 1 de diciembre vamos a buscar el árbol al campo. Vamos a traer el arbolito y lo adornábamos todo, ya, le poníamos de todo, y sus lucecitas. Nos dejábamos de comer un pedazo de pollo, pero el árbol hay que tener sus lucecitas. Ya me veía reparando las luces, yo era eléctrico de las luces navideñas, ahí reparando. Ajá. Y ya la Navidad ni se diga, no quiero contar toda la historia. Gastábamos hasta lo que no teníamos. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque pedíamos prestado. Y luego, ya usted sabe, hasta el 2 de febrero, hermano, la maldición de que todo lo que ahorrábamos del año era para eso. Y lo que no alcanzaba nos endrogábamos. Y cuando empezaba del 3 de febrero para adelante, a trabajar para pagar y a trabajar para juntar otra vez. Antes de ser cristiano, yo llegué a detestar la tradición y la costumbre. Escuche bien, detesté, aborrecí, porque yo analizaba
y encontré que la tradición y la costumbre era lo más falso, vano y que enriquecía solo al comercio. Entonces desprecié la tradición, pero no el árbol, no al niño Dios. Entonces, yo me acuerdo que el último año que yo celebré Navidad, solo fue mi familia y un amigo que andaba ahí conmigo pegado. Celebramos ahí al arrorro niño, ahí mis hermanas y mi hermanito acostando los 3 chamaquitos que teníamos en la casa y los demás ahí con las lucecitas, cheque. Solamente eliminamos la tradición del compadrazgo y las comidas y todas esas gastaderas. Pero todavía quedaba la tradición de lo religioso, vamos a llamarle así. Y fue el último año y Dios me abrió los ojos. Que el árbol también era algo vano, algo falso. Y eso que no había leído Jeremías, que es vanidad de vanidades. Se ve bonito, pero es una vanidad que lleva vanidades. Entonces, finalmente aborrecí todo. Árbol, los niños, aunque pues, no tenía un problema con los niños, pero yo decía ¿y a poco les vale que los estemos acostando? No hay que ladearlo, se va a embarar el niño. Lo ladeábamos, hermano. Hay que ladearlo del otro lado. Yo me puse a analizar eso, dije, wow, creo que los barros huecos somos nosotros. Si Dios ya está grande, está allá arriba. Y aborrecí todo eso. Siendo católico, cuando vengo a Cristo, ahora me meto en un problema. Señor, ya te conozco, ¿y qué crees? Ya no creo en tu Navidad. Y en pocas palabras, aunque ya te conozco, mi problema es que no creo en tu Navidad. Porque yo ya vi que todo es falso, vano, fantasioso, ilusionario. Y si eso es verdadero, híjole, Señor, pues vas a tener que hacer algo conmigo porque ya no creo en eso. Y entonces Dios vio que estaba en ese conflicto. Entonces donde Dios me vino a explicar por el Espíritu, y le di gracias a Dios porque entonces me di cuenta que no estaba yo en un problema, sino que me había yo adelantado. Que Él me quitó todo eso antes de que viniera a mi vida. O más bien, el Espíritu obró para que Él viniera. Entonces, hermano, cuando llega el Evangelio, hermano, sí, ¿a poco no se ve bonito el árbol? Imagínate, compramos un árbol que después lo voy a tirar. Una gastadera vana para una ilusión vana. Porque mi felicidad no es las lucecitas, ni el tililín de la música navideña, ni el árbol. El adorno para mí es la justicia, la santidad y la presencia de Dios. Teniendo eso, soy feliz aunque no haya árbol. Y eso, hermano, que mucha gente todavía no entiende eso. Porque aunque sinceramente buscan a Cristo y se entregan, tristemente caen a lugares donde no hay esa revelación del Espíritu en la palabra. Y entonces lo agarran como algo cultural del cristianismo. Entonces así como el diablo se ha metido también en el cristianismo, está escondido ahí en el arbolito de los cristianos. Y entonces ahí, hermano, es donde ya mucha gente no obedece al Evangelio. El Evangelio es suficiente para santificar a alguien sin que le vayamos a ofender diciéndole la verdad. Porque ¿a poco no se ofende? Cuando voy a una casa y veo el arbolito, híjole, nomás de entrar, Dios le bendiga, hermanos, Dios les bendiga, ya me quiero dar la vuelta y vámonos. Porque dije, Señor, ¿para qué me trajiste acá que está el árbol? Ya sé de qué vas a platicar. Se van a enojar. Y me esfuerzo por no decir nada. Y todavía hasta a veces los justifico. ¿Verdad? A veces todavía hasta los justifico. Bueno, cuando el Señor revela y todo. Y casi el Señor diciéndome, pues para eso te traje, para revelarlo. Ya, hermano. Yo sin decir nada, luego ellos me terminan preguntando. Bueno, yo les voy a decir, pero no piensen que yo les vine a atacar por su árbol. Ya les explico bien la verdad.
primero para que estén contentos y me presten atención, les digo cuánto yo quería yo el árbol, cuánto quería yo la fiesta, y se sienten identificados, están atentos. Ya después de eso, les digo cómo Dios me la quitó sin ser cristiano, y eso les llama, de veras. Y para que cuando ya veo que están sintiendo feicito, entonces les digo que cuando Cristo vino a mí me preocupa ahora porque pues dije, Señor, ya no creo en tu Navidad y pues ya estoy en problemas. Y eso les derrumbo lo que ya les puse así. Y ya, ¿a poco? Sí. Ya después les digo que entonces Dios me reveló con las Escrituras la adoración del árbol pagano y cómo se hizo cristiano, lo hicieron cristiano. Y luego cómo a Tamuz lo cristianizaron y así que se volvió la Navidad cristiana. Y después cómo los cristianos se están haciendo igual que Roma, agarrando la tradición y dándole una pintadita con Biblia, y cómo se oculta lo pagano en eso, y lo mismo los cristianos lo hacen. Ya cuando les digo, y luego que Dios me reveló de los árboles y les cuento todo eso, ya cuando termino digo, pero esto es lo que les cuento, no les vengo a decir que lo tiren, no, pastor, lo vamos a tirar. ¿Están entendiendo? Obedecen al Evangelio. Y muchos no obedecen al Evangelio. Quieren ser cristianos sin dejar la cultura pagana, igual que el catolicismo. Amén. Ahora, ¿qué pasa con las personas que de pronto no obedecen al Evangelio y que dicen que son cristianos? ¿Qué pasa? ¿Qué Dios piensa de estos hermanitos lindos, queridos del alma, que quieren salvación sin dejar el mundo y las cosas del mundo? Porque ese es el punto, hermano, que hay unos que no quieren dejar las cosas del mundo y tampoco quieren dejar al mundo, quieren ser salvos, pero sin pagar ese precio. Amén. Y vamos primero de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Y cuando usted lo tenga, dice un precioso amén. ¿Qué nos dice, hermanos? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregunta del Señor. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? Es una buena pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Nosotros como santos, escogidos, apartados de Dios y para Dios, Dios hace juicio primero con su casa. ¿Cómo podría juzgar a los de allá afuera si primero no hace juicio en su casa? Algo que me gusta a Dios es bueno. Por eso les platicaba en un tema anterior, que yo tuve una charla una vez con mi mami y le decía eso: mami, aquí usted es la autoridad, aquí usted manda y Cecilio se sujeta aunque tenga sus 40 años. Y si a usted se le ocurre todavía agarrarme, pues a lo mejor me va a sorprender. Y no sé cómo reaccione, pero en el conocimiento usted es la jefa y ni modo.
Pero en la iglesia yo soy el pastor y usted la ovejita. Así que allá las cosas cambian. Y como pastor, si usted hace algo que no está bien, de que la disciplino, la disciplino. Me va a doler, pero tengo que ejercer mi autoridad. ¿Cómo podría reprender a un hermano si primero no empiezo con mi casa? Ese es Dios también. ¿Ya ve que aprendo de él? Él dice, yo voy a juzgar un día al mundo por sus pecados. Pero ¿cómo los puedo juzgar a ellos si no juzgo primero a mi casa, que también tienen ciertos pecados que hace el mundo? Entonces, por eso es que el Señor viene castigando y disciplinando a los suyos. Pero aquí nos disciplina para que no seamos juzgados con ellos. Aquí nos disciplina para que cuando entremos al cielo, nadie del mundo y de los demonios les señalen y digan, tú eres un Dios injusto porque haces acepción de personas, porque ese cristiano cometió pecado igual que nosotros y a él sí lo metiste al cielo y a nosotros no. Entonces, para que Dios tape toda boca en aquel día, dice, mija, te va a castigar a ti ahorita. A ver, venga para acá. Pero te va a castigar para que te endereces, para que cuando tú entres ningún demonio me diga que yo soy mala onda. Qué bonito. Entonces, habla de un juicio, pero aquí la pregunta es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el que lo obedece claramente dice, si con dificultad se va a salvar, entonces aquel que no lo obedece. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Poca palabra. ¿Cuál será el fin de aquel que oyó el Evangelio y dice que lo cree, pero no se quiso bautizar? ¿Cuál será el fin para aquel que dice que cree el Evangelio, pero no quiere dejar el mundo y todavía ataca que la santidad es legalismo, o que es extremismo, o que es fanatismo? ¿Cuál será el fin para ellos? Que se creen cristianos, pero andan con las vestiduras mundanas. ¿Cuál será el fin para aquellos que dicen que son cristianos, pero están ahí cautivos en internet jugando juegos diabólicos, que se la pasan todo el tiempo ahí en la televisión? ¿Cuál será el fin para aquellos que dicen que creen el Evangelio, pero no dejan las novelas ni los programas vanos, huecos, que para nada les aprovecha, si no les contamina y les ensucia el oído? ¿Cuál será el fin para aquellos que no quisieron oír que el árbol de Navidad es un culto a Baal desde Babilonia, desde la Torre de Babel? Tiene que ver ese culto con los orígenes de Nimrod y ¿cómo se llama el otro? El Tamuz. ¿Cuál será el fin para aquellos que oyeron la verdad del Evangelio y no la obedecieron? Esa es la pregunta. ¿Cuál será el fin para aquel que meditaba en el Evangelio y algo le decía que en el mundo no hay nada bueno y que no es del mundo, pero se fue para el mundo y vive en el mundo y actúa como los del mundo? O luego se quiere venir a la iglesia, pero se trae al mundo para que la acompañe. Y el mundo también entra a la iglesia y el mundo tampoco ni se arrepiente ni se convierte, igual que la persona que anda en el mundo. ¿Cuál será el fin? Esa es la pregunta en la escritura de Pedro. Respuesta en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Amén, 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 amén. Amén.
¿Qué nos dice? Leemos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será el fin? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron el Evangelio, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en ustedes. Amén. Y usted dice, ay pastor, pero si yo creo en Dios y si lo amo de corazón, ¿a poco usted cree que por una película me va a dejar el Señor? ¿Que no la salvación es por fe y no por obras? Sí, pero dejar las películas mundanas es la obra de tu fe. Es la señal de tu fe. El fruto de tu fe. Voy a hablar, hermano, dejar eso de Halloween, Navidad, el arbolito de Navidad, el 14 de febrero, todas esas cosas litúrgicas que se han metido en el cristianismo, todas esas cosas que han disfrazado con la Biblia, que los niños ya los disfracen, toda esa cosa. Dejar los vicios, las novelas, las canciones, las músicas. Dejar todo eso es el fruto de la fe en el Evangelio. Y la señal de la fe en el Evangelio. Amén. Dice, pero pastor, por una película me va a quedar. Si yo creo casi todo. Pues casi. Ahora, yo pregunto, ¿se va a quedar una persona por ver una película? ¿No la salvación es por gracia? ¿No ya tiene la salvación? Sí, pero imagínate que ve esa película y la estoy mirando ahí. Y pues digo, no, pues la estoy tomando otro sentido, ya la veo diferente. Bueno, es que el punto no es como la veas, sino qué te transmite. Y de pronto, hermanos, de pronto, en la película, de pronto pasa una mujer con su bonito cuerpo y una faldita bien repegada, que nomás le llega allí a 2/4 arriba de la rodilla, y luego una blusita con los escotes que se asoma toda la mitad de los pechos, y luego los movimientos sensuales que parece que está, porque aunque está en las cámaras haciendo la actuación, pero ya en la pantalla parece que me está llamando a mí, y se me mete aquí, y en lo que estoy viendo de pronto la imaginación dice, ¡ay, qué está re buena! Y se manchó la conciencia, vino el adulterio, y por una película manché mi vida. Y él vino por una iglesia sin manchas. Por una película me quedé. Hay dos películas que yo no recomiendo. Y son cristianas. Porque Dios me dijo, hijo, ten cuidado con las películas cristianas. Pero son cristianas. Sí, pero como pasan historias de la vida real, de cómo de la vida real van a la transformación, el que está carnalito en una de esas ahí se queda. ¿Y sabe cuál es? Hay una que se llama, creo, Mujer de la Calle. Y lógico, hermano, que se habla de una prostituta que le llega al Evangelio. Pero mientras la persona no se convierta al Evangelio en la película, pues se viste como una prostituta.
Y el punto no es que se vista con una prostituta, pero la artista que pusieron, hermanos, y cómo se viste, yo creo que hasta toda persona ni entiende el mensaje espiritual. No, hermano, con eso ahí se quedó trabado. Y te garantizo que a lo mejor dijera, vamos a verlo otra vez. Me gusta el mensaje. Man, o sea, ¿Dios conoce o no conoce? Esa solo una vez la vi en Estados Unidos. Y sí le puse atención solo al mensaje. Entonces dije, esta está buena para evangelizar a los que andan ahí en ese tipo de ambiente. Pero cuando yo me dijo, cuidado, además tenía años que no la había visto. Pero cuando él me dijo cuidado, yo dije, ¿por qué? Si son cristianas, me recordó esa película y me dijo el Señor lo peligroso de esas escenas con esos cuerpos. Y luego tengo otra, esa sí la tengo yo, y habla de los matrimonios, hermanos. ¿Cómo es que Dios restaura los matrimonios? Y esa sí yo la vi la primera vez. Y yo miré el mensaje y a mí casi me quebranta. Y con ver el mensaje, pues se lo puse a otros matrimonios, hermanos. Pero también me dijo, cuidado. ¿Por qué? Porque la esposa del hermano, aunque dice que es cristiana, pero no sé de qué movimientos son. Y hermano, pues imagínate, la artista y cómo se viste, dice que siendo cristiana, cualquiera va a decir, vamos a ver otra vez la película de restauración matrimonial. O lo otro, hermano, después cuando el supuesto hombre engaña a su mujer, está ahí con la mujer en un antro, pero también así como viste a la mujer, hermanos, pues cual más en la carne, se va a inspirar a estarla viendo, y hasta con su mujer al lado, ¿verdad, mi amor? Que está bueno cómo Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿sabes por qué te digo que aunque son películas cristianas, son perversas? Ese pastor, ¿por qué dice que es perverso? Te voy a decir por qué. Porque cuando pasan a la supuesta esposa de la protagonista de la película, la cámara empieza de abajo hacia arriba. Y para mí es una perversidad porque está mostrando el cuerpo de esa mujer. Eso, el que está ahí, el director o el camarógrafo, no crea que ahí está transmitiendo algo espiritual. Y cuando pasan al hombre con la mujer, que están sentados y toda la pierna se le está asomando, y también cuando empieza la cámara de abajo, así poco a poco va ilustrando eso, hermano, eso no es querer transmitir un mensaje espiritual. Eso es promocionar la carne. Y el que la ve está en la carne, ¿qué hacen ahí? Una carnicería. Sí, hermano. Porque cuando usted ve películas donde de verdad usted ha visto Desafiando Gigantes, ha visto Reto de Valientes, Cuarto de Guerra, y ¿cuál otra hicieron los hermanos? La Prueba de Fuego. Ay, sí, hermanos, dice, bueno, sí se están enfocando a lo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de tienen que pasar ese tipo de cosas. Entonces, hermano, hasta para ver películas cristianas hay que tener cuidado. Pero eso solo se logra cuando uno decide obedecer al Evangelio. Porque imagínate con una película de esa, hermano. Así, Señor, ¿y por qué estoy limpio si yo fui al culto? Si yo creía. Sí, mi hijo, pero te manchaste. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas de aquella película? Pero era cristiana. Sí, pero había escenas que no eran cristianas, hijo. Y tú te quedaste con ellas. Y entonces va a recordar y se va a lamentar de haber visto una película cristiana. ¿Y sabe qué? Lo peor que van a hacer allá. Maldito el pastor que no me dijo eso. Aquí dicen, ay, este pastor nos prohíbe todo. Y allá en el infierno, maldito pastor no me dijo todo. Y él sí muy bien allá en el cielo, junto a Abraham, sentado en la mesa. Nosotros quemándonos aquí. Amén, hermano. Amén. Yo les digo esto. Y si alguien dijera, pero yo no veo así el árbol, yo lo veo algo muy espiritual, pues de todos modos mejor por seguridad quítalo. Que después de todo, ni por tenerlo eres más, ni por no tenerlo eres menos. ¿Para qué provocamos el peligro a perder la salvación? Entonces,
Ya terminamos aquí, nos dice claramente que todo aquel que no obedece al Evangelio, dice que cuando se manifiesta Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice que se va a manifestar en llama de fuego. ¿Cómo se va a manifestar? Dice, antes de que entre al infierno, primero los quemo yo. Dice, para dar ¿qué? Retribución, hermano. Cuando usted habla de retribución en otra parte de la Biblia, habla de la retribución que se le viene a Jacob. Y son los 7 años de gran tribulación. Dice que estas personas que no obedecen al Evangelio sufrirán pena de eterna perdición. Allá en el infierno van a estar. Qué pena que no escuché al pastor. Qué pena que por el arbolito aquí estoy. Qué pena que por una película cristiana se conmovió mi corazón carnal. Qué pena que por no dejar el mundo estoy aquí porque me acusaron de adúltero espiritual, de un adúltero porque amaba al mundo y a Dios también. Qué pena que forniqué con otros espíritus engañadores que se pusieron la mascarita de la seducción y me sedujeron por películas, por músicas, por cosas que parecían cristianas. Qué pena. Y toda la eternidad, hermano, excluidos de la presencia del Señor. Y eso de que van a estar excluidos quiere decir que toda la eternidad van a estar ¿qué? En el infierno, en el lago de fuego, toda la eternidad. Y luego no solo eso, amén, dice, y de la gloria de su poder van a ser excluidos cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Amén. Que cuando Él se aparezca lo vamos a admirar. Gloria al Señor. Entonces yo prefiero conservar mis ojos hoy para en aquel día verlo y admirarlo, y no glorificar mis ojos hoy y en aquel día, imagínate los ojos ardiendo en el fuego ahí. Entonces, mis hermanos, es bien peligroso no obedecer al Evangelio. Por eso decía Pablo a los corintios que creyeron en el Evangelio, que se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron, recibieron al Espíritu Santo, el Espíritu les impartió todos los dones. Ahí es donde están los dones, la plenitud, y dijéramos una iglesia en fuego, en avivamiento. Pero al pasar ciertos años, Pablo les escribe la carta y le dice, si retienen el Evangelio, en verdad son salvos. Si no, sí creyeron, pero creyeron en vano, porque no van a recibir nada de lo que creyeron. Entonces, una manera de retener el Evangelio es obedeciéndolo. Cuando alguien obedece al Evangelio es porque lo tiene aquí vivo. Pero cuando alguien ya no obedece el Evangelio es porque a lo mejor ya ni se acuerda qué es el Evangelio. Amén, mis hermanos. Amén. Dios nos libre, hermanos, porque todavía en el camino andamos. Y en el barco vamos todos. Dios nos libre, hermanos. Por eso decía el hermano Charles Spurgeon, decía que tú y yo tenemos que aplicarnos el Evangelio todos los días y meditar en él mañana y tarde. ¿Por qué? Porque es por el bendito Evangelio que recibimos la esperanza y alcanzaremos ver realidad nuestra esperanza. Amén. Señor me lo bendiga, hermano.